Buenos días para todos, aquellos que están conectándose en esta mañana y los que están aquí sirviendo juntamente conmigo para poder llevar la palabra del Señor. Queremos saludar a todas las personas que se están conectando desde muchos lugares. Sabemos de personas que están fuera aún del país conectándose con nosotros y queremos bendecirlos, pedirles también que de alguna manera levanten la mano y se conecten con nosotros. Queremos juntos ser edificados y ser acompañados en la fe. Esta mañana yo quiero comenzar recordándonos a todos que estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Y estamos pasando parte por parte, fragmento tras fragmento, conociendo la palabra del Señor, estudiando juntos este hermoso Evangelio. Ya estamos en el capítulo 4 y en este capítulo nos vamos a encontrar con una realidad de nuestra vida. Pero quiero iniciar preguntándole, ¿cómo es su día, un día suyo? Luego de que se despierta, comienza su día, ¿cómo es su día? Se levanta, seguramente tiene algún espacio para escuchar algo de música y leer la Biblia, o tal vez empieza su día haciendo el desayuno, alistando una serie de situaciones que hay en casa. ¿Cómo es su día? Luego en el trabajo, hoy en día que estamos teletrabajando y estando en la casa, haciendo un sinnúmero de cosas. Recuerdo una persona muy querida que puede estar en 3 reuniones a la vez. Todo porque la virtualidad le permite eso. Entonces, mientras está en el tiempo de oración, por un lado, está aquí al lado con la reunión de trabajo y está aquí al lado con la familia y está por aquí con los amigos, todo a la vez. Qué días tan complejos los que nos ha tocado a nosotros, ¿no? ¿Y por qué les hablo de estos días tan complicados y qué hacemos en nuestros días? Porque el texto que vamos a estudiar es, como alguien lo ha nombrado, un día en la vida de Jesús. ¿Qué pasaba en un día en la vida de Jesús? Lucas organizó su evangelio para Teófilo, lo puedes leer en el capítulo 1, verso 1, 2 y 3, y decide poner un día en la vida de Jesús. Y le invito a que abra la Biblia en el capítulo 4 de Lucas. Vamos a leer desde el verso 31 al 44 y terminamos este capítulo para entrar a lo que fue el tiempo de llamamiento de los discípulos. Aquí dice desde el verso 31, capítulo 4, lo siguiente. Y si no tienes una Biblia, rápido, ve por tu Biblia. Algunos tenemos un cariño especial por la Biblia de papel, pero si no, prende tu Biblia, léelo tú mismo, tú misma, en voz alta, léelo con tus hijos, que escuchen la palabra de Dios. Muy importante la palabra del Señor y central en lo que leeremos hoy. Dice así: Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? En otras versiones dice: ¿qué mensaje es este? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella,
reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde Él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero Él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Tomemos ahora un momento para orar por nosotros. Padre Celestial, esta palabra tú la traes hoy para nuestra iglesia. Y en el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que vengas con tu autoridad a tratar con nuestras vidas. Tú sabes en dónde estamos, Señor, en nuestra relación contigo. Tú sabes qué lugar tiene la palabra tuya en nosotros. Tú sabes los temores que nos inundan cuando pensamos en este asunto de Satanás y los demonios, y aún algunos hasta quieren eliminar esta realidad espiritual. Tú sabes, Señor, que estamos en medio de una pandemia, que el tema de la enfermedad nos aflige, nos encierra, nos inquieta, Señor. Y cómo quisiéramos tener el control que no tenemos, Señor, para sanar y hacer cosas milagrosas. Hoy te pedimos, Señor, que pases por nuestra ciudad y que vengas y anuncies el Evangelio. Te pedimos, Señor, que levantes a tu iglesia, dormida, entretenida, con tantas distracciones, Señor, preocupada por sí misma, por su estatus, preocupada por sus likes, preocupada por los suscriptores, preocupada por su fama. Pero hoy te pedimos, Señor, que vengas y nos anuncies las buenas noticias, que tienen toda la autoridad, Señor, soberana autoridad sobre todos nosotros, tu iglesia y la que todavía no es tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, este es un pasaje muy especial y muy importante antes de que Jesús llame a sus primeros discípulos, sus primeros seguidores. Jesús vive un día muy ajetreado, ¿te diste cuenta? Sus primeros acercamientos en ese día tenían que ver con un día como hoy. Nosotros, la iglesia y la tradición cristiana, ha escogido el día domingo porque fue el día en que nuestro Señor Jesús resucitó para congregarnos, para reunirnos y escuchar su palabra. Ese día santo, separado para Él. Jesús estaba en ese día en una sinagoga. ¿Y qué ocurre? Porque son como escenas. Si te has dado cuenta, los evangelios son como escenas de teatro, como escenas de películas que aparecen en diferentes momentos. Aquí Jesús aparece llegando a Capernaum, es la segunda sinagoga que visita. Si lees el mismo capítulo, en Nazaret había una sinagoga, Él estaba allí y fue prácticamente echado fuera Jesús porque dijo: este día se cumple esa palabra delante de ustedes, y querían maltratarlo los judíos. Bueno, Él se va a otra sinagoga y en esta otra sinagoga en Capernaum, más arriba, más cerca a la parte de arriba de Israel, Él predica la palabra. Lo que se nos dice en este texto en primer lugar es que Él predica la palabra, enseña la palabra y todos estaban asombrados de su enseñanza. Estaban sorprendidos y dice el autor de la escritura, Lucas, que les hablaba con autoridad. Ahora, no sé qué estaba enseñando Jesús.
Pero sí puedo entender que lo que resonó en la gente que estaba escuchando era una voz de autoridad. No era el mismo predicador de cada reunión que hacían en las sinagogas que predicaba, no era el rabí de turno que sacaba un texto y lo explicaba. Aquí había algo diferente y es en ese contexto, esta es la primera escena, en ese contexto que aparece un hombre poseído por un espíritu. No sé cuánto tiempo andaba congregándose este hombre. Pero sí sé que ese día que Jesús predicó, explotó algo. Despertó algo allí. Y este hombre, quizás no sabemos de qué manera se habrá manifestado ese espíritu maligno que poseía a ese hombre, y Jesús lo que hace es reprenderlo. Inmediatamente sale, no deja que hablen, ya explicaremos un poco más sobre eso. Y todos quedan sorprendidos diciendo, ¿qué mensaje es este? Por Dios, ¿qué palabra es esta? Y ahí es donde nos preocupamos los predicadores cuando termina un servicio y dice, qué buena palabra. Aquí termina Jesús y dicen, es por Dios, ¿qué está pasando acá? No es meramente intelectualidad lo que está haciendo Jesús. O una exégesis rabínica que despierta a este espíritu allí en medio de su congregación. Había algo más en ese mensaje. Y termina ahí diciendo Lucas que todos se asustaron y se decían, ¿qué clase de palabra es esta? Y su fama se difundió por todo aquel lugar. Esa es nuestra primera escena. La segunda escena, si leíste, Jesús va a donde Pedro. Pedro estaba casado. Por si algunos de pronto creen que el celibato viene por Pedro, no es así. Pedro estaba casado y Jesús va a la casa de Pedro y la suegra está enferma. Lo primero que se encuentra en la sinagoga es con un espíritu inmundo. Aquí en la casa de Pedro se encuentra con la enfermedad. Y le dicen, todos le ruegan, esa expresión tan bonita, le pidieron a Jesús que la ayudara, le rogaron. Muchos de nosotros hoy estamos en esa realidad. Señor, sana a mi papá, sana a mi hermano, sana a mi hijo, sana a mi vecino, aún a personas que ni siquiera teníamos en nuestro radar relacional. Hoy levantamos la mano, escribimos en el chat, oren que sea sanada tal persona. Qué sensibilidad la que empieza a traer el Señor a partir de esta pandemia. Gente que antes no nos importaba. Hoy en día nos preguntamos, aún en la misma unidad, en el ascensor, bajando las escaleras, ¿qué está pasando con el vecino? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué llegó ahí la ambulancia? Pero es allí Jesús se acerca a la suegra de Pedro, se inclina y reprende la enfermedad. En el primer momento en la sinagoga reprende el espíritu maligno, aquí reprende a la enfermedad. Es la misma palabra que utiliza Lucas, reprende al espíritu maligno y reprende aquí a la enfermedad. Inmediatamente esta mujer es sana. No fue un proceso, fue un momento milagroso ya. Tanto que se levanta y empieza a servirles. Inmediatamente se detiene la fiebre, quizás por alguna infección, y empieza a servirles. Esta es la segunda escena. La tercera, en el verso 40. Entonces, imagínate, tal vez a las afueras de la casa de Pedro, empiezan la gente a golpear y traen a todos los enfermos y ponen una fila larga de enfermos, y Jesús empieza uno por uno, este tercer evento, uno por uno pone sus manos sobre cada uno de estos enfermos. Uno por uno. Dice el texto, Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó.
Y termina este tercer momento diciendo que también de muchas personas salían demonios. Y gritando, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, otra vez la palabra que utilizó en la sinagoga, que utilizó dentro de la casa para la enfermedad, aquí otra vez para los demonios, los reprendía y no dejaba que hablaran porque Él era el Cristo. De entrada les digo, Jesús no quiere publicidad del enemigo. Y al final de esta sección, verso 42 al 44, sorpresivamente todos se acercan. En la mañana Jesús madruga para estar con el Padre, nos cuenta Lucas en otros momentos. Marcos es más descriptivo aquí en este pasaje porque dice que estaba allí orando con el Padre cuando le golpean y Señor, los discípulos dicen todos te buscan y aquí lo empiezan a buscar, quieren tenerlo y retenerlo y quien no quisiera eso, por favor. Si el Señor viene y sana a todos los enfermos y si el Señor libera a los cautivos de Satanás, pues ¿cómo no retenerlo? Pero Jesús responde a esa propuesta, como muchas veces a la nuestra, de pensar que Jesús solo vino a sanar y a liberar. Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque, y subraya eso, para esto fui enviado. Si bien es cierto, Jesús quiere sanar y liberar, Él no pierde de vista su meta, su llamado, su propósito. No se queda solamente sanando y liberando. Jesús continúa ese viaje y ya sabremos por qué sigue esa ruta, porque uno diría, pero ¿cómo así, Señor? Pero luego tú no quieres sanarlos a todos, tú no quieres liberarlos a todos. Y Él deja aquí clara su misión. Y dice Lucas que siguió predicando de sinagoga en sinagoga. Seguía buscando eso como su epicentro para predicar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cómo entendemos este texto nosotros? Estas 4 escenas. ¿Qué es lo que Lucas está queriendo decirle a Teófilo y a nosotros hoy, Iglesia del Redil del Poblado, con este texto? En primer lugar, lo que quiere poner enfrente Lucas es la autoridad de Jesús. Esa autoridad que está por encima, en primer lugar, de esos demonios y de la enfermedad. Pero llamemos la atención a los primeros 2 versos de nuestro texto hoy, porque la autoridad en primer lugar se ve que está en su palabra, en su enseñanza, en la predicación del Evangelio. Y no es solamente porque Jesús entendía todos los rabinos y el Talmud y la Misná, y Él dominaba completamente el Antiguo Testamento y conocía a todos los excelentes predicadores del Antiguo Testamento, a los profetas, que sabía cuál era la exégesis de Isaías. Y no me malinterprete, no es que no hay que estudiar la Escritura y conocer profundamente, pero ahí no reside la autoridad. Podía leerse todos los libros y memorizar, pero la autoridad que viene de Jesús viene en primer lugar. Porque Él es el Hijo de Dios, Él es la palabra encarnada. Hebreos dice que Dios nos ha hablado a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Él es la palabra de autoridad. De hecho, más adelante, cuando Jesús sube al monte y se transfigura y aparecen Moisés y Elías y Pedro mismo dice, Señor, hagamos una enramada acá. Ahí en ese contexto el Padre vuelve a hablar como en el bautismo y dice, este es mi Hijo amado. Ya no dice en quién me complazco. Ahí dice, a Él oíd. Él es la palabra encarnada. Él, a través de Él, diría el apóstol Pablo,
fueron creadas todas las cosas. Y dijo Dios fue a través de Jesús. Él es la palabra encarnada. Jesús tiene la autoridad que el Padre le comisionó. Cuando lees Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada. Y es por ser el mismo que es la autoridad, el Hijo de Dios. Pero también la autoridad es por su uso de la palabra misma. Si tú recuerdas en este capítulo 4, cuando Satanás viene a tentarle, en los primeros versos, ¿cómo Jesús enfrentó la tentación? ¿Recuerdas? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Jesús en ningún momento violentó ni se salió de la palabra. Siempre usó bien la palabra. Escrito está. Y cuando está en la sinagoga anterior, la sinagoga desde el verso 14, que dice que está por allí en Nazaret, él ese mismo día dice, esta palabra se ha cumplido hoy entre ustedes. La autoridad de la palabra de Dios viene porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo hecho carne, pero también como trató la palabra misma, que se sometió a ella misma cuando dice escrito está, pero también cuando se cumple en Él la autoridad de Jesús, venía en primer lugar por cómo manejaba la palabra y no solamente memorizándola, viviéndola. Él mismo cumple la ley. Por eso dice aquí que continúa aplicación de esa palabra. La palabra que Él mismo predicó y enseñó despierta a estos demonios. Que entre otras cosas, ese es el segundo elemento de autoridad que presenta el pasaje, autoridad sobre los demonios, sobre Satanás. Hace unos instantes estábamos escuchando cómo Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En este texto, como en los sinópticos, es Satanás y sus huestes pidiéndole permiso al Señor. Señor, sí, déjame meterme en estos cerdos. En este caso es inmediatamente que tiene que salir de la vida de ese hombre la posesión de este demonio. Y uno puede ver que Jesús no era solamente un predicador de buenas palabras. Era un predicador de una palabra que tenía asidero en la vida diaria, que tenía que ver con los asuntos de las personas, en este caso con un hombre que estaba en una sinagoga en la que se predicaba la palabra, pero estaba poseído. Yo no me puedo imaginar esa situación, hermanos. Que aquí en esta iglesia, cuando estamos congregados, una y otra vez una persona poseída venga y escuche la palabra de Dios. Crea aparentemente que hasta es seguidor de Jesús cuando está poseído por el mismo Satanás. Y es que tenemos que reconocer que la religiosidad no le hace nada de daño a Satanás. De hecho, pareciera que es la cobijita y la almohadita que le hace sentirse más cómodo. La religiosidad. El cumplir, el venir el sábado a sentarse, el domingo en nuestro caso, y escuchar la palabra de Dios ahí sentado. ¿Se imaginan lo dantesco del asunto? Pero ese día no. Ese día ese hombre no llegó igual a su casa. Ese día esa mujer, esos hijos dejaron de ver al monstruo que estaba escondido detrás de él. Ese día el Señor vino y le liberó con su autoridad. Jesús, la presencia sola de Jesús, representa una gran amenaza para Satanás y sus huestes. Representa una gran amenaza para aquel que quiere poseer y dominar al ser
humano. Aquí es importante mencionar que en la Escritura se nos muestra que la posesión, y ha aparecido en algunos elementos, en algunos instantes en el Nuevo Testamento, la posesión diabólica, la posesión demoníaca, es posible y es factible. De hecho, en Hechos de los Apóstoles se narra de una jovencita que adivinaba y estaba poseída y vinieron los apóstoles y en ese instante predican el Evangelio, le presentan a Cristo Jesús e inmediatamente se le acaba el negocio a algunos que estaban lucrándose de la joven adivina. Pero ¿saben qué? Y para claridad de todos los que están escuchando, no puede ser posible que un cristiano sea poseído por Satanás. ¿Cómo te imaginas tú que aquel cuyo gobierno es el universo, cuya autoridad está por encima de Satanás mismo, de la enfermedad y aún de todo lo que pudiera ocurrir en este mundo naturalmente, como nos lo va a mostrar, y que viene a estar, a gobernar este cuerpo, y que ha dicho que el Espíritu Santo está aquí como templo? ¿Cómo te imaginas que pueda coexistir? No es posible. Para decirte que aquel que ha rendido su vida a Jesús puede ser tentado, puede recibir una influencia muy fuerte de Satanás para tumbarlo, pero nunca poseído. Nunca poseído. Infortunadamente eso es para todos aquellos que no rinden su vida a Jesús. Pablo dice que están bajo la influencia del padre de mentira. De hecho, se lo dice a los mismos judíos, bajo la influencia del padre de mentira. Este estado de posesión es un estado lamentable y terrible. Y Jesús silencia a ese demonio, le dice: cállate, sal fuera, yo no quiero tu publicidad, Satanás. E inmediatamente sale. Cuando narran los evangelios que Jesús liberó a un endemoniado gadareno, no ganadero, recuerda ese texto, de Gadara, la región de Gadara, y lo libera inmediatamente y esos demonios se van con los cerdos, cuenta el verso que se sentó y quedó tranquilo este hombre, como si nada, serena su vida estaba. Y uno puede ver el poder que está evidenciando aquí Lucas para Teófilo y nosotros. Jesús tiene poder sobre Satanás. Jesús tiene poder sobre sus huestes demoníacas, tanto como para liberar a un hombre de su influencia y su dominio. Pero se mueve también el texto, como leíamos, que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Bueno, Jesús termina ese evento en la sinagoga, se va a visitar a Pedro y se encuentra con el problema de que su suegra está enferma. Bueno, Jesús habla de la autoridad que tiene sobre la misma enfermedad. Aquí se enfatiza la autoridad de Jesús sobre las huestes de maldad y sobre la enfermedad. Y aquí lo quiere enfatizar muy bien Lucas cuando reprende Jesús la fiebre de la suegra de Pedro e inmediatamente es liberada. Mira que Jesús está haciendo diferenciación aquí de lo que es posesión demoníaca y la enfermedad. No es lo mismo. Puede ser que una posesión demoníaca lleve a una persona a enfermedad, pero no es lo mismo. En este caso hay diferenciación. Pero hermanos, debemos tener cuidado con este tema de la enfermedad. En primer lugar, mi Biblia dice que la muerte y la enfermedad entraron por el pecado. Eso es una realidad de nuestra caída. Tú y yo nos enfermamos. Tú y yo sufrimos desde el día en que Adán y Eva, y por ende nuestra herencia en nuestro ADN, hace que nosotros vivamos esa realidad de morir, de enfermarnos, de deteriorarnos, cuando el plan original de Dios era que nada de eso estuviera en nuestras vidas. Pero aquí la enfermedad tiene un lugar.
Y fíjate que la enfermedad, cuando se muestra en estos pasajes, nos está dejando ver que Jesús tiene el poder sobre la enfermedad, hermanos. O sea, Jesús puede sanar. Hoy en día Jesús puede sanar, sin pedirle permiso a ninguna iglesia, ni a la iglesia reformada, sin pedirle permiso a la iglesia pentecostal, sin pedirle permiso a la iglesia anglicana, ni a la católica. Él puede sanar cuando quiera y donde quiera, a quien quiera. Pero ¿qué pasa con la enfermedad? En primer lugar, se nos narra en la Escritura que tanto las huestes de maldad como la enfermedad son una muestra, un anticipo de lo que será el reino y gobierno de Dios. Con la promesa de que ya no habrá, en el día en que Él regrese y todo esto sea restaurado, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad. Y el dominio de Satanás completamente estará fuera de nuestras vidas. Ni influencia ni tentación. Y una de las cosas más fuertes de nuestra vida estará fuera, el pecado. Ya nuestras relaciones no estarán más mediadas por ese asesino. Ni por Satanás, ni por este mundo, ni por nuestro pecado. Estos textos nos quedan para tener fe en Cristo Jesús y creer que Él puede sanar. Pero quiero mencionarte rápidamente que en el Nuevo Testamento también aparece la realidad de que no sanó. Por ejemplo, Pablo se dirige a Timoteo y le dice a Timoteo que tome vino a causa de una enfermedad que tenía, probablemente estomacal. ¿Por qué Pablo no lo reprendió y no dijo, sé sano en el nombre de Jesús y ya? ¿Por qué Pablo habla también de Trófimo cuando está en Mileto y dice que él está muy enfermo? ¿Por qué no lo curó? Que la verdad es que si tú miras en la Biblia, el número de enfermos sanados no es tan alto. Y en las épocas y dispensaciones en que el Señor sanó, época de Moisés, Elías y Eliseo, época de Daniel, con Jesús y los apóstoles, eran dispensaciones, momentos especiales para mostrarle al pueblo de Dios el gran poder que tiene el Señor. En primer lugar, estas manifestaciones de la autoridad de Dios autentican que Él es Dios. Él es Dios. Muestran su identidad como hijo de Dios. Pero ¿cómo entender entonces la enfermedad para nosotros hoy en día? Y quiero darte algunas pautas sobre cómo orar al Señor y clamar por sanidad. Porque muchas veces pensamos con esos textos de la Escritura que dicen muchas cosas mayores a las que el Señor hizo, ustedes harán. Y a veces pensamos que eso tiene que ver con estos textos de liberar a personas de los espíritus demoníacos y sanar a los enfermos. Y uno se hace la pregunta con esas grandes iglesias que todos los fines de semana están hablando de sanidades y liberaciones. ¿Por qué no van a lugares deprimidos de la ciudad y de una vez por todas liberan a toda esta gente atrapada por el vicio, atrapados por Satanás? ¿Y por qué no van a las clínicas y hospitales y sanan de una vez a todos esos enfermos? Porque la salud que viene de Dios será plena cuando Él regrese. Ahora, aunque tú seas sano, llegará el momento en que tienes que partir nuevamente a la presencia del Señor. Y quiero decir esto con amor y con ternura, porque el peligro es dudar del poder de Dios y su autoridad. Pero debes reconocer que aunque el Señor no lo haga, lo hará completamente cuando Él regrese. Esa es mi esperanza. Esa es mi confianza. Que aunque muchas veces el Señor sanó a mi abuelo, muchas veces recuerdo que lo sanó y finalmente partió a su presencia, un día lo veré ya no mediado
ni por el pecado, ni por la influencia de Satanás, ni por la enfermedad, sino que estaremos celebrando en la gran mesa de Dios, en la que Cristo estará allí y dirá, este puesto yo lo pagué por ti. Entonces, en primer lugar, examina tus motivaciones. Tu motivación al pedir sanidad es para la gloria de Dios. ¿Es para exaltar su nombre y glorificarlo a Él o es solo para un consuelo temporal y seguir la vida como la llevaba? Es que esto es un bache, yo tenía planeado viajes, tenía planeado casarme, tenía planeado comprar carro, casa, beca, loro y perro y ya eso se detuvo. Sáname, Señor, porque quiero seguir con mi vida. Examina tus motivaciones. En segundo lugar, sométete al Señor, quien sabe qué es lo mejor para ti. Mira, Pablo le clamó 3 veces al Señor. Si tú lees mi Nuevo Testamento como el tuyo, sabrás que las oraciones de Pablo eran profundas, profundas. Yo no sé cómo serían las peticiones de Pablo al Señor por su sanidad. Dice, 3 veces le clamé al Señor, quítame este aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Qué difícil, hermanos, cuando uno tiene que pedirle al Señor que le ayude a aceptar su voluntad. Que le ayude en este valle de sombra de muerte a decir, Señor, que no se haga lo que yo, sino lo que tú. Pero necesitas pedirle al Señor eso. Y no limites al Señor. No seas incrédulo, cree que Dios puede levantarlo. Como orábamos en muchos de los casos, hasta en el último segundo Dios puede hacerlo. De sacar a una persona de su estado de postración y levantarlo. Ese es el gran poder de nuestro Dios. Él no está limitado por la teología ni por la reforma, no está limitado por nada. Él es poderoso y su autoridad tal como que hoy puede decirle una persona postrada, y lo hemos visto en esta iglesia, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Por sobre todo busca qué te está enseñando el Señor. ¿Qué nos está enseñando con toda esta pandemia, hermanos? ¿Valoro más mi vida que el reino de Dios? Valoro más mis cositas allí, mi pequeño reino que se está edificando cada día, billete tras billete, relación tras relación, que el reino de Dios. Porque ha venido tan fuerte ese martillo llamado COVID para decirnos, despiértate iglesia, despiértate tú que duermes, no estás hecho para lo temporal. Tu vida es eterna en Cristo. Dios usa la aflicción para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y estoy convencido que tú y yo somos mejores cristianos desde que empezó la pandemia que antes. Estoy convencido que el Señor está formándote a ti como un roble espiritual. Así por fuera esto se vaya desgastando. Estoy convencido que el Señor está levantando a hombres más para orar, más para clamar, para evangelizar, para discipular que antes en esta iglesia. Dios usa la enfermedad. Dios usa estas situaciones para su gloria y su honra. Finalmente aquí la autoridad que se presentó en su palabra sobre las huestes de maldad y sobre la enfermedad, también muestra un lado hermoso de Jesús, su compasión. No es solo la autoridad y el poder que se impone allí, sino la compasión de Jesús tan preciosa, tan increíble, esa misericordia de Jesús cuando ve a un hombre poseído, que la religiosidad y la exégesis no habían podido sacar, y viene y lo libera. Como les decía,
No me imagino cómo sería ese hombre llegando a casa en la noche. La felicidad de conocer a un Dios que le liberó de las garras de Satán. La tranquilidad, esa ira que tal vez estaba ahí contenida juntamente con Satanás, liberada en el nombre de Jesús. Un hombre piadoso. ¿Te puedes dar cuenta de la gran compasión de Jesús al ver a hombres y mujeres cautivos? Que por eso es que él mismo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra aquí. Su palabra se cumple. Es aplicada a la realidad del ser humano. Su palabra se cumple tanto que él dijo que vino a traer libertad a los cautivos. ¿Y qué hizo acá? Libera a los cautivos. Pero también la compasión se ve cuando ve a esta mujer enferma y la sana. Tan agradecida estaba que empezó a servirle. ¿Te imaginas cómo sería el sanduchito que le hizo a Jesús ese día? O el sancochito o la bandeja paisa, sin chicharrón, pues, por cierto. Agradecida estaba esa mujer de servir al Señor, de ver su compasión. Él no pasó de largo. Pero hay un dato adicional de la compasión de Jesús aquí que me encanta en este pasaje, me conmueve de verdad el corazón compasivo de Jesús. Quien pudo haber visto la fila de enfermos. Imagínense una fila tan larga como las filas de las vacunaciones aquí en Colombia. Y él pudo haber dicho, todos sanos ya. Yo voy a ver si me hace otra cosita la suegra de Pedro. No me dañes, por favor, la agenda. Yo tengo un plan de estar con el Padre, tengo muchas otras cosas que hacer. No, Jesús va uno por uno. Dios fue uno por uno. Enfermo tras enfermo. Y puso sus manos. No tenía temor de ser contagiado porque Él es santo. Era verdad lo que decían los demonios, Él es santo. Y los sanó a todos, uno por uno. Uno por uno. Qué compasión la de este Dios. Ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿qué mensaje es este, hermanos? ¿Qué mensaje es este que revoluciona la intelectualidad? Que revoluciona la vida humana, que viene y se mete en el diario, que quiere estar entrando en la casa, en la oficina, en la iglesia, en el mercado, quiere meterse en todas las esferas de la vida. Ese evangelio que viene con autoridad para sanar, para liberar, para traer vida eterna, para traer compasión sin igual sobre los necesitados. ¿Quién es este hombre?, decían los discípulos cuando él calmó la tormenta. ¿Quién es este? Y aquí, ¿qué mensaje, por favor, es este que nos están trayendo? Yo no lo conozco. Porque yo creo que el púlpito en Colombia necesita, con mucha humildad, pero con mucha verdad, escuchar el mensaje verdadero de Cristo. Cansados estamos de intelectualidad y teología. Cansados estamos de aparente y rimbombante discurso que no tiene eco en nada y que Satanás es el primero que aplaude. Cansados estamos de ver un mensaje que no tiene nada que ver con nuestros días. Queremos un mensaje que llegue y que impacte a nuestros corazones, que se vea en nuestra casa, que nos haga preguntarnos y nos rinda ante el que es el Todopoderoso y digamos, Señor, aquí estamos para servirte. No solo queremos deslumbrarnos, decía Juan José en la oración ahora, no solo queremos ser asombrados y maravillados, queremos responder a ese mensaje inmediatamente. Lo escuchamos. Pero el último verso, los últimos dos versos,
nos hablan de otro elemento importante acá. No es solo la autoridad de Jesús, su compasión, sino su misión. Como les decía al principio, aunque todos queríamos y quisiéramos retener a Jesús y que se quede aquí como el que nos da el alimento, como el que nos da la salud, como el que nos libera de todos los problemas, como el que es la solución a todos nuestros problemas, quédate aquí para yo seguir viviendo mi vida como yo quiero, pero tú vienes y me resuelves todos mis problemas. No, señores, con mucho amor, con mucha verdad, yo sigo adelante a la meta. ¿Por qué? Porque Él quería predicar el Evangelio a todos los pueblos a los que alcanzara. ¿Por qué quería hacer eso? Porque, hermanos, aunque tú te cuestiones realmente, la palabra de Dios predicada, enseñada, tiene poder sin igual. Y es esa misma palabra la que nos dice que Jesús fue a la cruz del Calvario para liberarnos por completo de las huestes de Satanás. Dice la Escritura que allí Él mismo expuso y rompió el acta de decretos que estaba en nuestra contra y despojó a todos esos seres espirituales del poder que tenía sobre nosotros. Pero también en esa cruz, por sus llagas, somos sanados. Si recibimos la sanidad temporal, no te quedes como estos asombrados. Sírvele, como la suegra de Pedro. Dedícate a Él. ¿Cuántas sanidades Dios ha hecho en tu vida y que no han servido para piedad? Recuerdo una persona que me decía aquí, pastor, ore, era por un familiar suyo, ore que tiene un tumor muy fuerte, muy grande hace varios años. Y le dije, bueno, ¿y cómo está en la fe? Y no, él quiere conocer al Señor, pero ore, pastor, y póngalo a orar. Y pusimos a orar y Dios lo sanó. ¿Para qué? Para vivir como un pagano el resto de sus días. Créeme que la sanidad no es el fin último del plan de Cristo. Es la vida eterna. Así que si tú anhelas sanidad y Dios te la da en este tiempo, mira, dale gloria a Dios y vive todos tus días sometido al que es la autoridad máxima de tu vida. Pero si Él te ha sanado y te has dado cuenta que con este COVID y esta situación vives tu vida como tú quieres, es un momento de oportunidad para que te rindas a Él, para que te entregues a Él. Quisiera solo para orar, reflexionar al respecto. En este sentido, en primer lugar, he estado toda la semana orando por esto. Créame, que ha usurpado el poder y la autoridad de Jesús y su palabra en la iglesia. ¿Qué le ha quitado aparente poder a su palabra y autoridad a Jesús aquí en la iglesia? Y déjenme decirles con mucho amor, pero con mucha verdad, que a veces creemos que la psicología, la terapia y la psiquiatría están por encima o al nivel de la palabra de Dios. Y quiero decirte que con todo y que nos puede ayudar en algún momento, no resuelve nuestros problemas. Que la autoayuda y las medicinas y medicarte una y otra vez no va a resolver el problema si tú crees que esa es la autoridad en tu vida. Que la letra muerta, y así escogí estas palabras, intelectualismo teológico sin autoridad, sin efecto en la vida diaria, sin respuesta a las preguntas y necesidades de la gente, la descontextualización de una teología correcta pero muerta. La autoridad de la palabra está en conocer por medio de ella al que es la autoridad, que es Cristo Jesús. En nada de lo que tú busques, seminario, grandes ministerios, grandes pastores que encuentres por YouTube, libros tras libros tras libros, y créeme que no estoy tirando eso a la basura, eso tiene su lugar, pero nada de eso es autoridad, hermanos. La autoridad está
en encontrarse con Cristo en la palabra y ver que Él es toda autoridad para decirle a la persona, eres sana. Para decirle a la persona, eres libre de cualquier influencia de Satanás. Para darle a la persona transformación de vida. Y sobre todo para perdonar todos sus pecados. Cuando el Señor dice, te perdono todos tus pecados, es la palabra de autoridad que te dice, está saldada la cuenta conmigo. En la cruz del Calvario lo demostré. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Someternos a esa autoridad. A ese cuidado amoroso de aquel que sabe si este es mi último o tu último día y saber que es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por alguna razón Él permitió que hoy llegara a ser el último día de alguno de nosotros. Y aún con todo el dolor y con toda la herida y la tristeza, el Señor ha dado recursos para la esperanza y el consuelo de nosotros. Sométete a Él. Por nuestra condición y tu condición humana necesitamos someternos a Él. Somos susceptibles de la enfermedad, de que todo cambie, de que vayamos semana tras semana planeando. Ninguno aquí tiene el control de eso. Necesitamos someternos a Él, porque Él es la autoridad. Necesitamos confiar en Él, porque Él tiene el control. Quiero lanzarte este reto. Así como el Señor envió a Jesús para predicar las buenas noticias, Jesús dice que así nos envía a nosotros. Escucha esto. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Hermanos, este no es un tiempo para atrincherarnos. No estoy llamando a la desobediencia civil y salir corriendo como locos. Estoy llamando a que hagamos la misión que el Señor nos encomendó, Mateo 28. Id por todo el mundo, basados en su autoridad. Y prediquemos el evangelio a toda criatura. Hagamos discípulos, hermanos. Hagamos discípulos a todo lugar donde vamos. En tu casa, ¿estás discipulando a tus hijos? En el trabajo, compañeros de trabajo, en cualquier lugar donde tú estás, ¿por qué no haces caso al llamado de Jesús? Fíjate que aquí el Señor le dijo a los demonios que se callaran, cosa que no hace con los discípulos. A los discípulos les dice, hablen. Hablen. ¿Y qué hace este mundo? Los discípulos callados. Hermanos, necesitamos, basados en la autoridad de Cristo, evangelizar un mundo perdido, discipular a otros. Como tú me enviaste, yo también los envío a ellos. Quiero finalizar contando esta historia de un libro que estaba leyendo estos días y dice así, un autor habla sobre la visita de un ministro a un hombre que estaba enfermo crónicamente en la clínica. Y dice así, lo que descubrí fue una historia lamentable. Cuando el ministro le preguntó, ¿cómo te sientes? El hombre enfermo respondió, bien, queriendo decir que no tenía ganas de hablar. El ministro no aceptó esa respuesta e insistió con una línea de averiguaciones y preguntas sobre su estado psicológico. El ministro sin duda tenía buenas intenciones, pero cuando se fue el paciente estaba enojado. El hombre enfermo había querido hablar con el ministro acerca de Dios, de sus caminos, sobre la vida, sobre la muerte de Cristo, acerca del cielo, de la salvación, del triunfo sobre las potestades de maldad, sobre la enfermedad y la muerte. En vez de eso, solamente le plantearon una y otra vez palabras llenas de psicología. En su totalidad, esas palabras y frases constituían una declaración. Estás en riesgo psicológico y eso es lo que yo, un ministro ordenado por la iglesia, he aprendido a considerar más importante que cualquier otra cosa al estar en presencia de una persona como tú. El paciente que estaba junto a él le dijo,
viene aquí como ministro de Cristo y me ofrece banalidades psicológicas como la palabra de Dios. El ministro estaba cautivado por la mente y sus obras psicológicas, pero no estaba alerta a la situación del hombre a la luz de su eternidad. Y el autor finaliza diciendo lo siguiente: quiero decir lo siguiente de la manera más clara y contundente posible. Cuando esté muriendo, no deseo frases y análisis psicológicas o teológicas. Quiero un ministro que sepa qué hacer. Quiero a un hombre o a una mujer que hayan luchado honestamente con su fe y continúen aferrados a Jesús. Quiero a alguien que haya mirado al Cristo crucificado por un largo tiempo y de manera cariñosa. Quiero a una persona que crea en la autoridad y el poder de la palabra de Dios, que sane heridas, que entienda que esta vida terrenal pasará, pero las promesas del Señor no. Yo quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos. Y Señor Jesús, en esta hora, reconociendo tu presencia, Señor, en medio nuestro, a pesar de la distancia y de todos estos obstáculos para conectarnos unos con otros. Queremos venir ante ti, Señor, porque tu palabra es autoridad para nosotros. Porque tu palabra, Señor, es sí y amén en Cristo. Queremos venir ante ti, Señor, como la autoridad sobre las huestes de maldad, sobre los demonios y Satanás que ha sido despojado, Señor. Queremos venir ante ti en esta mañana, Señor, porque tú eres la autoridad sobre la enfermedad y sabes, Señor, que el COVID se irá el día que tú quieras. Sanarás, Señor, en tu voluntad a quien tú quieras. Tú tienes el poder, Señor, y no dudamos de ese poder. Pero también tenemos que acompañar a estas peticiones tu perfecta voluntad. Agradable y perfecta, buena. Tú tienes el control y sabes, Señor, el curso de la historia. Señor, te pedimos perdón si en este lugar, este púlpito, se ha dedicado a darle autoridad a otra cosa que no sea tu palabra, Señor, y esta práctica suficiente para la vida, Señor. Perdónanos, Señor, si aquí hemos querido resolver nuestras fragilidades de identidad. Si aquí hemos querido dar un alivio que no viene de tu palabra, Señor. Agradecidos por los recursos, Señor, que tú brindas al ser humano. Como he mencionado, la psicología y la terapia y la teología y escritos maravillosos, Señor, que hombres de carne y hueso escribieron en la historia de la iglesia. Pero nada comparado con esto, Señor. Nada comparado con el poder transformador, Señor, que viniste a traer a mi vida y a nuestras vidas el día que engendraste por tu soberana autoridad vida eterna en nosotros, Señor. Haz este milagro en nosotros, por favor, Señor. Que podamos evidenciar en el redil del poblado esa autoridad cuando se predica y se enseña en cada grupo pequeño y se predica en los grupos, Señor, y se predica un domingo, Padre. Que podamos evidenciar esta autoridad sobre aquellos que están atrapados en las garras de Satán, Señor, y que podamos evidenciar esta autoridad sobre la enfermedad, pero en última, Señor,
que podamos evidenciar esta autoridad cuando cumplimos tu llamado, Señor, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque ese es tu plan, Señor. Hoy nos sometemos a ti y cantamos juntos, reconociendo tu autoridad, reconociendo, Señor, tu misericordia y compasión, y reconociendo, Señor, esa misión que no ha parado hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.